El bosque torcido de Polonia lleva mucho tiempo atrayendo a los visitantes con afición por lo insólito. La ciencia sugiere que los árboles en forma de J que crecen en su interior son un imposible. Sin embargo, están aquí para que todos los vean, aunque no se pueda explicar la razón de su naturaleza deforme. Hay innumerables teorías sobre el bosque torcido, pero hasta ahora ninguna ha sido probada ni refutada. Conocido por los lugareños como Krzywy Las, el bosque se encuentra en la franja occidental de Polonia, no lejos de la frontera con Alemania. Algunos creen que los tanques invasores aplastaron los árboles jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que los árboles en recuperación adoptaran esa extraña forma. Pero otros han culpado a los extraterrestres, a las fluctuaciones gravitacionales y a la espesa nevada por la que es conocida la región, todo ello sin pruebas ni argumentos convincentes. Es posible que la verdad sea más mundana. Algunos afirman que los árboles fueron manipulados por la mano del hombre para crear formas a medida con fines de construcción. El volcán activo Kawaji-jen, en la regencia de Baniwang, Java, es uno de los volcanes más extraordinarios del mundo. En lugar de producir la habitual lava roja y humo negro, sus actividades subterráneas se traducen en lava azul eléctrico y llamas que se elevan en el aire. La legendaria lava azul del Kawaji-jen lleva mucho tiempo atrayendo a los curiosos a Java. Aquí, en esta impresionante isla indonesia, las espectaculares erupciones del volcán son un espectáculo para la vista. El fenómeno lleva mucho tiempo fascinando a los científicos. Pero aunque los colores no se pueden cuestionar, la causa subyacente no es como la mayoría cree. La lava aquí no es originalmente azul, sino que se convierte en ella debido a un fenómeno natural. De hecho, el volcán tiene uno de los niveles de azufre más altos del mundo, y cuando los gases sulfúricos del volcán entran en contacto con la temperatura del aire por encima de los 360 grados Celsius, la lava se vuelve azul. Otro dato interesante sobre este lugar es que alberga una de las explotaciones mineras de azufre más peligrosas del mundo. Las condiciones de trabajo son precarias, y los trabajadores expuestos a los gases tóxicos del azufre durante largos periodos de tiempo desarrollan problemas de salud a largo plazo. ¿Interesado en visitarla? No se aventure aquí por su cuenta. Algo muy interesante es una visita nocturna guiada en grupo al volcán para ver el fenómeno de las llamas azules. Las luces de Hesdalen son hermosas, pero desconcertantes. Los científicos llevan mucho tiempo preguntándose por su causa. Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones y de la gran cantidad de estudios realizados, la razón de este fenómeno noruego sigue siendo desconocida. Las luces fueron reportadas por primera vez en la década de 1930 y han cautivado a los visitantes desde entonces. A veces el espectáculo dura solo unos segundos, pero en ocasiones, las brillantes luces amarillas, blancas, rojas, verdes y azules pueden brillar durante más de una hora. Situadas en una zona rural de Noruega, las luces iluminan un tramo de 11 kilómetros del valle de Hesdalen. Pueden aparecer tanto de día como de noche y parecen flotar a la deriva, pero nadie sabe por qué. Y los científicos se esfuerzan por encontrar una respuesta u ofrecer una explicación. Las luces de Hesdalen son más frecuentes en algunas épocas que en otras, con un aumento de los avistamientos en la década de 1980, pero menos frecuentes en los últimos tiempos. Esto no hace más que aumentar el misterio en un lugar que sigue confundiendo. ¿Está planeando un viaje a Rusia? Este es un lugar que hay que evitar a toda costa. La pintoresca orilla del lago Karachay se considera el lugar más contaminado del planeta. En la década de 1990, las pruebas revelaron que el mero hecho de permanecer cerca del lago durante una sola hora provocaría, con toda probabilidad, la muerte.
El gran problema aquí es la radiación. Durante décadas, los soviéticos trabajaron en un proyecto de bomba atómica de alto secreto en esta remota región. Los residuos radiactivos. Todo fue vertido en el lago Karachay. Conveniente, tal vez, pero esto tuvo un costo bastante alto. El paisaje aquí puede ser hermoso, pero también es mortal. La ciencia podría sugerir que tales niveles de radiación son imposibles, pero los chapuceros soviéticos han demostrado lo contrario. El lago se ha rellenado desde entonces, pero los riesgos persisten, ya que el suelo presenta graves peligros para la salud humana. El gobierno ruso ha restringido el acceso, lo que significa que es imposible visitarlo, y no es que uno quiera hacerlo. La ciencia sugiere que el Triángulo de las Bermudas es algo más que un mito. Los investigadores racionales se empeñan en afirmar que es cosa del folclore, pero las dudas persisten y todo parece posible. El Triángulo de las Bermudas cubre un área enorme en el Océano Atlántico Norte, que abarca más de 500.000 millas cuadradas. También se le conoce como el Triángulo del Diablo o el Callejón del Huracán, ya que se dice que innumerables barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro mientras estaban en esta zona. Pero, ¿significa esto que la leyenda es cierta? La ciencia sugiere que la leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio fabricado, perpetuado por escritores que, a propósito o sin saberlo, se valieron de conceptos erróneos, razonamientos defectuosos y sensacionalismo. Una de las explicaciones atribuye la culpa a los restos de tecnología del mítico continente perdido de la Atlántida, mientras que otra afirma que en la zona pueden existir anomalías magnéticas locales inusuales que confunden las brújulas y hacen que los barcos se pierdan. También existe el mito de que en los triángulos se producen violentas tormentas que hunden los barcos. El Triángulo es una de las rutas marítimas más transitadas de la Tierra, y los expertos creen que no es raro que los barcos se pierdan aquí de vez en cuando. Pero aún así, quienes se adentran en el Triángulo de las Bermudas suelen hacerlo con una profunda sensación de inquietud, ya que la leyenda del Triángulo perdura y no está del todo demostrada. Los turistas acuden al Piamonte para ver el famoso árbol doble de Italia. Aquí, en un lugar muy visitado, entre Grana y Casorzo, un cerezo crece encima de una morera. La ciencia sugiere que algo así no debería ser posible, pero los hechos son irrefutables. Este lugar y estos árboles existen realmente. El llamado árbol doble de Casorzo, o Vialbero di Casorzo, es toda una anomalía. No es raro que un árbol crezca encima de otro. Pero el crecimiento tiende a ser limitado en estos casos, sin que ninguno de los dos árboles pueda prosperar o alcanzar un tamaño significativo. Aquí es donde destaca Vialbero di Casorzo, desafiando a la ciencia y demostrando que todo es posible. Se cree que hace mucho tiempo, un pájaro debió dejar caer un hueso de cereza sobre la morera al sobrevolarla. Esto parece plausible, pero nadie podría haber imaginado que resultaría así. La ciencia sugiere que no es posible que un río alcance tales temperaturas. Sin embargo, en las profundidades de la Amazonia peruana, los investigadores han descubierto pruebas de lo contrario. Aquí, en Puerto Inca, el río hirviente sigue desafiando las normas científicas. No está hirviendo del todo, pero está muy caliente. Situado en la densa selva peruana, el río hirviente alcanza temperaturas cercanas a los 200 grados Fahrenheit. ¿Está tentado de darse un chapuzón? No debería. Las aguas aquí son lo suficientemente calientes como para quemar, y en algunos casos, matar. El río hirviente es un lugar sagrado, y los chamanes locales creen que sus aguas tienen poderes curativos. Los científicos llevan mucho tiempo desconcertados, y es difícil explicar este lugar. Pero se cree que las fallas submarinas son las responsables de que las aguas se calienten en las profundidades del subsuelo, antes de ser empujadas de nuevo a la superficie.
El río hirviente es uno de los mayores elementos geotérmicos de la Tierra. Es difícil creer que un lugar así exista realmente, pero no se puede discutir la evidencia. En su día se pensó que la brujería estaba en juego en el norte de Yorkshire. Aquí, no lejos de Knaresborough, un pozo que se decía que convertía los objetos en piedra parecía hacerlo imposible. La madre Shipton, una bruja y oráculo local muy temida, fue culpada de tal brujería. Todavía hay quien piensa que no todo es como debería ser aquí, aunque la ciencia sugiere lo contrario. La madre Shipton estuvo asociada a varios acontecimientos trágicos, ya que se encargó de predecir ciertos horrores que, según ella, ocurrirían en el reinado de los Tudor en Inglaterra. El pozo petrificante aterrorizó a la población local en la década de 1600. Se decía que los objetos que entraban en contacto con sus aguas se convertían en piedra. Desde entonces se ha descubierto que el alto contenido en minerales del agua puede tener un efecto petrificante. No es una buena historia, pero es una explicación más probable que la brujería. Las aguas del estanque azul son de un colorido casi imposible. Situado cerca de la popular ciudad termal de Shirogane Onsen, en Japón, es un lugar que atrae a los que tienen un ojo para lo inusual. El estanque en sí está hecho por el hombre, pero las intrigantes aguas azules brillantes de su interior son naturales. Sin embargo, también parecen sobrenaturales, y definitivamente podríamos añadir este lago a nuestra lista de lugares que parecen de otro planeta. Los orígenes del estanque se remontan a la década de 1980, cuando el cercano monte Tokachi entró en erupción, amenazando la pequeña ciudad de Biel. Para reducir los riesgos que suponían los flujos de lava y los deslizamientos de lodo, se construyó una presa para ayudar a reforzar las defensas de Biel. Esto hizo que se formaran varios estanques, entre ellos el estanque azul. La razón principal del tono vibrante que da nombre al estanque azul es el alto nivel de hidróxido de aluminio que se encuentra en el agua. Los abedules blancos y los alerces japoneses que se alzan en medio del lago añaden una aura mística al estanque azul, y es sin duda un lugar que querrá añadir a su lista de viajes. Todos hemos oído el dicho: un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. Pues bien, en el lago de Maracaibo, en Venezuela, los rayos pueden caer hasta 280 veces por hora y durar 10 horas al día. Se trata de un fenómeno atmosférico que se repite una y otra vez y que se denomina relámpago del Catatumbo. Se cree que la topografía y los patrones de viento únicos de la región contribuyen a este fenómeno único, pero la razón exacta no está clara, y es un acontecimiento que sigue desconcertando a las mentes científicas más brillantes del país. Cuando las nubes de tormenta se acumulan en lo alto de la desembocadura del río Catatumbo, uno sabe que le espera un espectáculo. Y aún hay más. No hay truenos, y los relámpagos se producen en un silencio ensordecedor que puede resultar un poco inquietante. También están los colores, ya que los cielos oscuros se iluminan de rojo, naranja, rosa y azul. Los relámpagos del Catatumbo pueden verse, por término medio, durante 160 días al año, por lo que se trata de un fenómeno natural que exige ser visto. ¿Le interesa? Puede unirse a una excursión nocturna guiada para presenciar el espectáculo y explorar las sabanas tropicales cercanas. Asegúrese de llevar su cámara. La cascada Devil's Kettle, también llamada Disappearing River, lleva mucho tiempo fascinando a los visitantes del Parque Estatal Judge C.R. McNeely de Minnesota. Situado en la pintoresca orilla norte del lago Superior, hay muchas cosas que ver y hacer en este hermoso parque, pero la mayoría se sienten atraídos por este maravilloso espacio natural para ver su extraordinaria cascada. Este río de gran caudal desafía las leyes de la naturaleza
y desconcierta a científicos y exploradores por igual. Se divide en dos, con un lado que cae sobre una cascada estándar de 15 metros, mientras que el otro desaparece sin dejar rastro. Los científicos creen que el río debe desaguar en algún lugar bajo el lago superior, pero no han podido demostrarlo. Otra hipótesis es que esta porción del río se sumerge en un vasto bache que no puede verse desde la superficie, antes de volver a unirse a la corriente principal un poco más abajo. Los investigadores y otros visitantes curiosos han arrojado diversos objetos en el agujero y han buscado señales de ellos en un intento de resolver el misterio, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguno. Este lugar da un nuevo significado al término concierto de rock. Aquí, en el norte de Pensilvania, no lejos del pintoresco río Delaware, los aficionados a lo inexplicable se reúnen para experimentar una auténtica rareza científica. Las grandes rocas que pueblan el suelo suenan como campanas al ser golpeadas. ¿Nuestro consejo para quien planee una visita? Asegúrese de llevar un martillo. Los científicos llevan mucho tiempo estudiando las notables rocas que suenan en Pensilvania, pero sigue sin haber una explicación clara. No se equivoque, esto es algo que no debería ser posible. Pero no hay duda de que las rocas aquí suenan, aunque no todas son audibles. Antes se pensaba que solo un tercio de las rocas emitían su sonido característico. Sin embargo, una investigación realizada en 1965 descubrió que todas las rocas suenan aquí, pero algunas lo hacen en un tono inferior al que el oído humano puede detectar. Esa investigación no determinó, por desgracia, la causa. El impresionante mar de estrellas es un espectáculo para la vista. Podría parecer que trasciende lo posible, pero no cabe duda de que este fenómeno goza de una salud de hierro. Encontrado en las Maldivas, el chapoteo de las olas parece el cielo nocturno, lleno de luces brillantes, que titilan como estrellas en el océano. Todo se debe al plancton, organismos microscópicos que hacen posible lo imposible. El efecto deslumbrante no puede ser más mágico. Quiere ver las estrellas por sí mismo. La isla de Badu, que forma parte del pintoresco atolón de Raa, es un lugar privilegiado. El plancton bioluminiscente suele estar en su punto más brillante aquí, ya que el movimiento de las olas provoca una reacción química que hace que las estrellas brillen. Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero el mar de las estrellas está a la vista de todos. No cabe duda de que el lago Hillier es una rareza científica. Basta con echar un vistazo para darse cuenta de que se trata de una masa de agua diferente. La mayoría de los lagos parecen azules, o tal vez verdes. Pero las brillantes aguas que bañan las pintorescas orillas del lago Hillier son de color rosa chicle. Situado en Middle Island, en el pintoresco archipiélago de Recherche, en Australia Occidental, es un enigma que lleva mucho tiempo desconcertando a los científicos. No debería ser posible que un lago fuera de color rosa intenso. ¿Pero el lago Hillier? Sin duda lo es. Hay varias teorías. La principal es que los altos niveles de salinidad del lago, junto con una rara especie de algas, son los responsables de su característica más notable. Sin embargo, el lago Hillier sigue siendo de color rosa durante todo el año, e incluso cuando se extrae del lago y se embotella, el color distintivo del agua sigue siendo tan vibrante como siempre. La ciencia ha sido incapaz de resolver el llamado zumbido de Taos. Se trata de un sonido persistente que preocupa a los habitantes de la zona desde la década de 1990. Nadie sabe qué es ni de dónde viene. Puede parecer científicamente imposible, pero no cabe duda de que se trata de un fenómeno real. El zumbido, que también se ha descrito como un estruendo o un zumbido, es un sonido de baja frecuencia que no es audible para todos.
Las investigaciones sugieren que solo el 2% de los habitantes de Taos pueden oírlo, lo que aumenta el misterio. Los científicos han pasado mucho tiempo en este pequeño pueblo del centro norte de Nuevo México, pero sigue siendo difícil encontrar una explicación. Hay quienes creen que se trata de un fenómeno paranormal. El hecho de que el Taos Hum haya aparecido en una ocasión en Expediente X, así como en otros programas de televisión de ciencia ficción, no disuade a los teóricos de la conspiración. Sin embargo, los científicos siguen reflexionando sobre este persistente problema, y es un enigma que está resultando imposible de resolver. Abundan las teorías, pero los famosos círculos de hadas de Namibia siguen confundiendo. Situados en el árido desierto de Namibia, estos distintivos parches desnudos han desconcertado durante mucho tiempo a la comunidad científica. Se han propuesto varias explicaciones, pero todavía no se ha demostrado que ninguna sea posible. Los indígenas creen que los círculos son causados por el aliento venenoso de un dragón subterráneo. Parece una explicación tan probable como las otras propuestas. Los círculos estériles miden entre 2 y 15 metros de diámetro. No hay que perderlos. Pero entenderlos es otra cosa. Algunos piensan que las responsables son las termitas rampantes, pero otros apuntan a la naturaleza inhóspita de la región y sostienen que la eficiente vida vegetal se ha organizado para acceder mejor a las escasas reservas de agua del desierto. Sea cual sea la razón, la precisión de los círculos perfectos hace que sea imposible comprenderlos. ¿Podría ser el dragón? ¿O tal vez los otros mitos que son comunes aquí? Tal y como están las cosas, la ciencia no ha conseguido encontrar una respuesta mejor. Las desconcertantes líneas de Nazca de Perú llevan mucho tiempo desconcertando a los científicos que buscan una explicación plausible. Estos antiguos geoglifos, grabados en las calientes arenas del desierto, son enormes. Algunos se remontan al año 500 a.C., y su mero tamaño los hace casi imposibles de entender. Sin embargo, estos símbolos que hacen volar la cabeza son reales, como pueden atestiguar todos aquellos que han tenido la suerte de verlos en persona. Con más de 10.000 líneas individuales, hay más de 300 figuras que encontrar en un área que abarca 1.000 kilómetros cuadrados en este remoto rincón de Sudamérica. Es difícil de creer, pero cada vez se descubren nuevos geoglifos. De hecho, en 2019 se encontraron otras 100 figuras, que se sumaron a una cifra que ya era impresionante. Algunas representan animales y otras plantas, pero todas siguen confundiendo a quienes se empeñan en descifrar su propósito. Si se ven desde el aire o desde las cimas de las colinas vecinas, es difícil creer que estos tesoros peruanos sean posibles. No debería ser posible la existencia de vida en la llamada Cueva del Veneno de Rumanía. Pero en las profundidades de una llanura sin rasgos en Constanza, no lejos del Mar Negro y de la frontera búlgara, criaturas que nunca han visto la luz del sol acechan en un entorno que no podría ser más extraño. Descubierto en 1986, se cree que Mobile data de hace más de 5 millones de años. Su ecosistema es único. Es un lugar que roza lo imposible. El aire es diferente aquí abajo. Contiene entre 1/3 y la mitad menos de oxígeno que el que respiramos en la superficie. La atmósfera interna es rica en sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Separada del mundo exterior, la vida aquí se basa en la quimiosíntesis y no en la fotosíntesis. La vida no debería existir aquí, pero nada menos que 48 especies diferentes viven en el misterioso Mobile, incluyendo sanguijuelas, arañas y un extraño y maravilloso escorpión acuático. Aunque sea difícil de creer, este lugar existe de verdad. Los sargazos son un mar dentro del mar, una masa de agua sin límites terrestres, rodeada por todos lados por 4 corrientes oceánicas.
Las aguas del Atlántico Norte en las que se asienta son frías y agitadas, pero el mar de los Sargazos es extrañamente tranquilo y cálido. El mar de los Sargazos tiene una longitud de 2000 millas y una anchura de 700 millas. Pero no es su escala lo que lo distingue. La corriente del Golfo, la corriente del Atlántico Norte, la corriente de Canarias y la corriente ecuatorial del Atlántico Norte se arremolinan en sus márgenes. Pero dentro de sus límites acuáticos, todo es tranquilo. Las cálidas aguas azules ofrecen un santuario a innumerables criaturas. Las condiciones del lugar favorecen el crecimiento del sargazo, un tipo de alga que da nombre al mar. Esto atrae a las tortugas marinas que anidan y garantiza un entorno único que atrae a los curiosos. El Triángulo de las Bermudas goza de fama mundial, pero en Estados Unidos, un fenómeno similar es poco conocido fuera de Michigan. También es de naturaleza triangular. Se trata de una zona espeluznante en la que perduran los misterios. Los científicos nunca han conseguido llegar al fondo de lo que ocurre en el Triángulo de Michigan. Al igual que su homólogo más famoso, se trata de un lugar que desafía las posibilidades. Entre Ludington, Benton Harbor y Manitowoc, Wisconsin, en el lago Michigan, los navegantes que se adentran en el triángulo corren un riesgo. La goleta Thomas Hume desapareció en 1891 con su tripulación y nunca se ha encontrado ningún rastro. Pero otros han seguido y han pagado un precio similar. En 1921, el Rosabel fue descubierto dañado y volcado, y sus 11 tripulantes no aparecieron por ninguna parte. Las teorías abundan, pero la ciencia no ha podido encontrar una respuesta. Algunos piensan que hay un portal del tiempo, mientras que otros creen que los responsables son los ovnis. Al igual que el Triángulo de las Bermudas, se trata de un lugar imposible que realmente existe. Los científicos están muy confundidos por la anomalía del mar Báltico. Descubierta en las oscuras profundidades del Golfo de Botnia, se trata de un hallazgo submarino que lleva tiempo avivando el debate. Algunos creen que se trata de una formación geológica natural, mientras que otros insisten en que se trata de un ovni hundido. En cualquier caso, se trata de un extraño hallazgo que sigue ampliando los límites de la posibilidad. Los buscadores de tesoros que rastrean el fondo del océano en busca de artefactos históricos dieron con la anomalía en junio de 2011. El equipo sueco Oceanietys incluso produjo una imagen de sonar, pero esta es indistinta y tan poco clara que los expertos siguen divididos sobre lo que muestra exactamente. Los más racionales siguen argumentando que, aunque es inusual, es posible que la roca volcánica se haya asentado en esa formación. Pero los que buscan una explicación más descabellada insisten en que se trata de una prueba de vida en el espacio exterior, e incluso señalan las claras similitudes de forma con el halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. El sonido Julia fue un ruido submarino inexplicable que sorprendió a los que lo escuchaban. Ocurrió el 1 de marzo de 1999. Nadie lo ha vuelto a escuchar. Puede sonar misterioso, pero este tipo de cosas no son inusuales en las oscuras profundidades de los océanos. De hecho, hay innumerables sonidos que nunca se han explicado del todo. Al igual que Julia, todos ellos tienen nombres oficiales, como The Bloop, Upsweep, Slowdown, Whistle y Train. Los expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA, grabaron a Julia, pero sigue sin haber una explicación definitiva. Julia dura unos 15 segundos y es realmente espeluznante. La causa más probable es un gran iceberg, que se rompe o encalla en las gélidas aguas de la Antártida. Sea como fuere, el Julia pudo oírse bajo el agua en muchas millas a la redonda. Al igual que el Bloop, el Upsweep y todos los demás, el Julia ocurrió. Pero nadie puede explicar por qué, ni predecir cuándo o si se volverá a oír un sonido semejante.
Grunner See significa lago verde. Es una descripción acertada, pero no cuenta toda la historia. Para los que visitan Grunner See durante los meses de invierno, no parece un gran destino para bucear. Sin embargo, las posibilidades de este lugar están ocultas durante esas épocas, y el otro lado de Grunner See no se revela hasta la primavera. Durante gran parte del año, el llamado lago verde es poco más que un estanque poco profundo, pero una vez que las nieves de las montañas comienzan a descongelarse, el paisaje cambia de forma espectacular y la transformación es mágica. Toda la cuenca está inundada, con los árboles, bancos y puentes de estiria sumergidos bajo aguas que pueden llegar a los 12 metros de profundidad en verano. Es un fenómeno que atrae desde hace tiempo a los buceadores deseosos de vislumbrar este mundo submarino imposible. Las montañas y los bosques de Hochschwab han atraído durante mucho tiempo a los aventureros al aire libre. Pero si se tiene en cuenta la otra cara del Grunner See, las posibilidades son infinitas. La piscina del Diablo de Queensland puede parecer el lugar perfecto para darse un chapuzón, pero se trata de un lugar realmente peligroso. Situado cerca de Babinda, no muy lejos de Cairns, es un destino que atrae a mochileros y turistas por igual. Los días aquí pueden ser calurosos, así que la tentación de nadar es fuerte. Pero las aguas de este lugar han sido descritas como una lavadora, con fuertes corrientes y condiciones que no se dan en ningún otro lugar del mundo. De hecho, Devil's Pool cuenta con aguas profundas que fluyen rápidamente a través de las rocas y los barrancos, con un tobogán de roca que castiga a los desprevenidos. ¿Fenómeno imposible o piscina encantada? Cuenta la leyenda que una joven se lanzó a la piscina del Diablo tras ser arrancada de su amante. Se dice que todavía hoy busca a su verdadero amor y atrae a los jóvenes a la piscina para que mueran. Se sabe que más de 17 personas se han ahogado aquí en los últimos 50 años. El cráter de gas de Darbaza es más conocido como la Puerta del Infierno. Es un apodo apropiado. Situado cerca de Derwese, un pequeño pueblo del árido desierto de Karakum, en Turkmenistán, es un lugar que no parece posible. Sin embargo, innumerables visitantes han viajado hasta aquí durante las últimas 4 décadas, y todos pueden dar fe de que es demasiado real. Llamar la Puerta del Infierno atribuye a este lugar un estatus mítico. Pero la ciencia tiene una explicación bastante más prosaica. La Puerta del Infierno es en realidad producto del hombre. Se abrió en la década de 1970 y ocurrió por accidente, cuando unos ingenieros soviéticos descuidados provocaron el derrumbe de un yacimiento de gas natural en una inmensa caverna subterránea situada debajo. Se dice que el fuego se inició deliberadamente para evitar la fuga de metano. El resultado es espectacular, con inmensas llamas y barro hirviendo que atraen a los turistas en abundancia. El fuego no ha cesado desde entonces y nadie sabe cómo apagarlo. A nosotros nos parece más bien el producto del infierno. Situada cerca de Zhangjiajie, en la provincia china de Hunan, Tianxi es muy popular entre quienes tienen un ojo para lo inusual. Está pensando en visitarlo. Nunca habrá visto nada parecido y se preguntará si sigue en el planeta Tierra. De hecho, cuando James Cameron estaba haciendo la película Avatar, se inspiró en el paisaje alienígena de este lugar. ¿Más extraño que la ficción? Créanos, estos lugares existen. Las torres de arenisca de cuarzo de Tianxi, que se elevan a 1000 metros en cielos a menudo cubiertos de niebla, son antiguas. Se cree que datan de hace 4 millones de años. Pero el desgaste y la erosión han hecho mella, y los picos de la leyenda no se parecen en nada a los de antaño. Los científicos dicen que los picos son producto de la erosión, pero según la leyenda, la montaña recibe su nombre de un hombre de la etnia llamado Xiang Dakun. Xiang Dakun luchó contra los soldados del emperador
hasta que se vio obligado a retroceder hasta el borde del acantilado de la montaña y luego cayó al vacío. Tras su muerte, su amante cubrió el acantilado con flores, lo que explica las flores que cubren hoy los salientes. La leyenda también afirma que los picos de Tianzi son en realidad pinceles de escritura de Xiang Dakun, que se convirtieron en piedra tras su muerte. ¿Qué explicación te gusta más? La hermosa selva negra de Alemania parece imposible en su escala y su esplendor. No lo dude, se trata de una maravilla natural de gran tamaño. Situada en Baden-Württemberg, en el sureste de Alemania, la espesa selva se extiende hasta donde alcanza la vista. Pero aquí hay algo más que los árboles. Montañosa y maravillosa, la selva negra cubre incluso el Feldberg, la cumbre más alta de Alemania. Puede parecer imposible, pero no hay duda de que este pintoresco lugar es real. Conocida por los lugareños como Schwarzwald, la Selva Negra inspiró los cuentos de hadas de los hermanos Grimm y tiene una extensión de 2.320 kilómetros cuadrados y cuenta con innumerables ríos y lagos entre sus tesoros geográficos. Un lugar que exige ser visitado por todos los amantes de las aventuras al aire libre. Pero perderse es siempre una posibilidad. Así que tenga cuidado de no perder la orientación.